podemos entrar entonces en el mérito del argumento de hoy. Y es como lo que he dicho al principio, esta historia del homenaje, de la fiesta, del momento del orgullo, de los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, y de este momento en Madrid. Yo, cuando era pequeño, mis padres actuaban en circos y yo he viajado en todo el mundo en mi infancia. Y algunos periodos también en España. En los años 50 mis padres trabajaban en circos, aquí en el Circo Príncipe, por ejemplo en Madrid, el Circo Mundial y otros circos. Y entonces yo me recuerdo de niño de una Madrid de los años 50, franquista, y os puedo asegurar, vaya revolución de ver un desfile como ayer de los gays y todo lo que va, poniéndolo al lado de mis recuerdos de una España llena de policías, una España, los serranos, que las llaves de las casas no lo tenían, había especie de policía que tenía las llaves de su propia casa. Para entrar había que hacer así, llegaba uno, te abría la casa, tú no tenías. Bueno, de pensar este mundo al lado de lo que se ha visto de estos 10 encuentros y todo, es más que una revolución, eso es más que la revolución rusa y todo. Entonces es un enorme radical cambio radical que además toca muchas cosas importantes. Como aquí lo que yo he querido hacer de este pequeño local es un lugar donde se pueda hablar del laicismo y decir, mira, a nivel político las cosas van mal, a nivel económico las cosas van mal, pero hemos hecho algo. En estos siglos la ilustración no fue inútil, hemos ido adelante y hay que ir más, y hay que ir más fuerte, pero no solo pensar en plan negativo de las cosas. Entonces, vamos a hablar de esto en la segunda parte. En la primera parte quiero recordar a las personas que lo conocen y hacer descubrir a los demás que no lo conocen a Oscar Wilde. Oscar Wilde, que tiene mucho que ver con esta semana del orgullo gay, y vamos a ver por qué. Pero en pocas palabras, y también siguiendo Wikipedia, puedo decir que nace en 1854, muere en 1900, entonces vive tan solo 46 años, y vamos a ver por qué muere. Nace en Irlanda, Dublín, pero en este momento era parte del Imperio Británico, parte de la Gran Bretaña, de Irlanda. Es un poco como Cataluña ahora, y en 2 años no va a ser parte de España, es la misma historia. Entonces, antes la Irlanda del Sur era parte de Inglaterra, de la Gran Bretaña, y sus padres, Oscar Wilde, eran intelectuales, gente, profesores, personas cultos y abiertos al mundo. Nace este hijo único. Y el hijo único es inmediatamente un genio. A 6 años escribe poesías, 8 le dan premios, 11 años una beca monstruosa, entra a la universidad anticipándose unos años antes de lo. Entonces es un genio el niño. Y además y se traslada de Dublín hasta Londres. Ahí vive una vida siempre más bohemia, pero al mismo tiempo con una enorme producción artístico, escribiendo obras de teatro. Un hombre que pues también se casa a sus 23 o 24 años con una hija de un funcionario muy importante del palacio de la reina Victoria. Es decir, se casa con una chica de buena familia, incluso muy buena familia, con lo cual tiene 2 hijos. Y su fama empieza a crecer. Escribe la novela, el retrato, se dice en español, retratos de Dorian Gray, que se vende también de una manera increíble. Otras poesías que se venden todavía más. Y llega a ser el dandy, el especie de Boris Izaguirre en su tiempo aquí en España. Ahí es el hombre que se ve en todas las fiestas. Tiene siempre mucha ironía. Yo tengo aquí en mi bolsa, no sé si lo encuentro así, unas cosas que él decía, porque era muy conocido por sus
por sus palabras, por sus cosas. Entonces, muy irónico, muy decente. Así dice, dice a una asamblea de obreros, dice, el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. En una asamblea victoriana de las familias y tal, dice, la mejor base por un matrimonio feliz es la mutua incomprensión. Y va soltando cosas así y haciendo enemigos de todas partes y amado por eso, amado por un hombre que no tiene ningún problema y crea su millón de enemigos de todas partes, y pues, pero con mucha fineza, mucha inteligencia. Escribe también a lo mejor una de las obras teatrales más conocidas, más taquillera del siglo XIX inglés, que se llama La importancia de llamarse Ernesto, que la traducción en español no funciona, porque en inglés es The Importance to be Earnest. Earnest, que significa honesto y al mismo tiempo es un nombre, y entonces hay todo un juego de eso. Y esto sigue en cartelera años, y entonces como eres el autor y todo eso se hace muy rico, muy conocido, muy odiado y al mismo tiempo muy amado. Y ahí todo perfecto, pero empieza una historia con el hijo de un lord. Se ve que él es bisexual. Y en cuanto al hijo del lord, sale siempre más con este hijo del lord. Su mujer no dice nada porque el escándalo victoriano y todo, pero es un secreto de nadie, si dice en Italia, un secreto de policía, si dice en Italia, la gente lo sabía, todos lo saben, pero nadie dice nada. Hasta el día que el padre del chico, del novio, escribe un artículo en un periódico inglés diciendo del horror de la sodomización de su hijo, que es un gran artista que nadie dice, pero que es un infame, que es un demonio, y parece que no solo acepta la cosa de esta manera, pero es el mismo Oscar Wilde que lleva al padre en tribunal por insultos y contra su propio honor. Si entiendo, se ve muy seguro de sí mismo. Estamos hablando en este momento de un hombre de 32 o 33 años que lleva a un noble en tribunal por haberle acusado de una cosa que toda la gente sabe que estaba haciendo. Hace boomerang esta historia de su acusación al padre del novio, y desde este momento se urde una cosa contra de él, y él sí que viene acusado, porque esto acaba en nada, este pleito de Oscar Wilde, pero sí hacen un pleito por sodomía contra Oscar Wilde. Era prohibido entonces, como lo es todavía en la mayor parte del mundo. Toda África, las relaciones homosexuales son prohibidos. Yo vengo la semana pasada de la Rusia. Son tolerados desde el momento que no se dice, pero desde el momento que alguien dice, esto está apoyando al otro, puede acabar en tribunal. Y muchísimos otros sitios, China, si no me equivoco, también. Entonces estamos hablando que la mayoría todavía hoy de la planeta considera el hecho de una relación homosexual como el malo. Y no consigue salir de esta acusación y van por él. Yo también he bajado, a ver si lo tengo aquí, uno de los periódicos de entonces para mostrar la importancia de este proceso. Esto era la portada, no se ve muy bien, pero esto es Oscar Wilde, esto es el tribunal de Old Bailey, que es un tribunal muy importante allá en Londres, y hay toda la historia, y la gente lo está leyendo esto un poco como la noticia de Cotiero y todo del siglo, esta cosa, que el gran Oscar Wilde está ahí y quiere justificar de su sodomía y con todo el poder que representaba y todo el reconocimiento de premios y todo por su poesía, por su arte, pierde el proceso y lo mandan 2 años en cárcel por homosexual. Con todo lo que significa en la Inglaterra victoriana, ir contra las leyes, de ser un infamo, entonces de un día al otro todo la gente le da la espalda, su mujer también pierde la podestía de sus hijos y ya no le pueden ver, y están mandados a 2 años de trabajo forzoso, forzado.
Y él escribe de esta experiencia diciendo que pues hasta los mismos presos, otros presos lo consideraban como eso, el maricón de mierda y tal. Entonces fue víctima no solo del sistema carcelero, pero también de los aconostias y trabajando más que lo demás. Y después de 2 años lo liberan, pero un hombre totalmente acabado. Acabado, sí, pero sus libros y sus obras de teatro seguían teniendo todo el éxito que tenía antes, pero no, ya no cobraba nada de todo esto, porque iba a los hijos estudiar, bueno, un desastre. A este punto, está ya a sus 40 y 42 años, deja la Inglaterra y se afinca en Francia, en París, por intentar volver a tener otra vida, porque ya no puede vivir en Inglaterra, ya tiene encima la etiqueta de maricón. En Francia, sí, pero no tiene, es indigente, vive en la calle en Francia, vive hasta dormir en la calle en París. Escribe otra obra de teatro que se llama Salomé, y donde habla de cosas, una visión bíblica de los personajes bíblicos, y fue rechazado en Francia y prohibido de ver esta obra de teatro porque tocaba la Biblia. Y esto me sorprendió cuando lo he leído ayer, porque yo tenía siempre seguro que después de la Revolución Francesa, la francesa era muy abierto, el laico y revolucionario. No, que parece 100 años o pico después de la Revolución Francesa, los católicos habían vuelto, y mucho, y entonces un hombre de teatro, y tan solo porque hablaba de personajes bíblicos, no fue autorizado a ser representado en París, y luego también por relaciones de iglesias, otros dicen que su marido era perseguido incluso en Francia. Final de la historia, por su manera de vivir como indigente, por el frío del invierno y muchas otras cosas, muere a 46 años, hecho a polvo y como un mendicante, ¿no? Mendigo. Final de esta historia, a 100 años o más de distancia, muy difícil de ver cómo hemos podido llegar a esto con un personaje del tamaño de Oscar Wilde, un genio, y cómo pues las mentalidades de una manera u otra han ido adelante, y ahora por lo menos, como he dicho al principio, en Europa esto no puede pasar, y no solo no puede pasar, pero es casi incomprensible para nosotros de pensar que esto ha podido pasar, y no en un país talibán, y no en Afganistán, en Inglaterra, frente a un sistema judicial y todo inglés, y entonces riguroso. Pero para mí lo que más me ha tocado es que a lo largo de todo esto no la han doblado, no ha mantenido hasta en lo mismo, en su juicio, soltaba unas ironías, atacaba aquí, atacaba allá, se permitía el lujo de hablar de libertad y tal, y frente al moralismo de los jueces, este hombre no. Y hay algo de Sócrates en esta cosa. Si uno haciendo un salto, Sócrates de hace 2500 años, que manda la mierda a la gente que lo da en juicio para condenarlo a la muerte, porque no quiere doblarse, porque piensa de tener la razón y tiene la valentía de defenderlo. Y abre de esta manera. Yo pienso que después de la muerte así prematura de Oscar Wilde, mucha gente del mundo intelectual en Inglaterra han pensado, nosotros teníamos que haberlo defendido, habría que haber hecho algo, y entonces su muerte no ha sido inútil. Ha abierto ventanas mentales en un mundo intelectual, o en un mundo de la clase media también. Y en estos casos, cuando uno muere por una causa, pero dejando un recuerdo, se llama un martirio, y se llama incluso un santo de una cierta manera. Entonces se puede ver en Oscar Wilde una especie de santo, de una libertad sexual que es evidente, que es parte fundamental de la democracia. Si tenemos a respetar a las personas como personas, tenemos a respetarles en su manera de elegir sus propias relaciones y su manera de ver las cosas. Entonces, de esto abre la puerta sobre la última parte, que es el orgullo gay, pero antes lo hago siempre.
para homenajear al santo de la semana, yo pido un aplauso de todos. Segunda cosa, eso del orgullo que yo he anticipado al principio, es lo que a mí me evoca de ver a la gente libremente en la calle, divirtiéndose en un espíritu carnavalesco. Y por cierto, lo que ha pasado en el desfile es 10 veces mejor que el carnaval a Madrid del mes de febrero. Son tristes los carnavales hoy en día. Ellos no representan absolutamente nada. Hay la carógrafo con los caramelos, incluso han conseguido, bueno, en la cabalgata del rey, a poner un carro de la extrema derecha anti-aborto, hasta hoy, entonces vaya mierda de carnaval, vaya mierda, es tan moralista y tan cerrado y tal. Y entonces esto, un vento de libertad, aire fresco y tal, y muy divertido de ver a estas personas ahí desnudos bailando así, pensando que el día siguiente es un empleado del ayuntamiento y no sé qué, y está haciendo los papeles. Entonces, esto también abre potenciales en nuestra sociedad, abre sueños, a ver que son la marca de una sociedad avanzada. Eso significa, es sociedad avanzada, de poder tolerar y aceptar, no solo tolerar, y no solo aceptar, amar, porque finalmente necesitamos esta energía, es fantástico. Yo puedo decir también que del mundo de la farándula, de donde yo vengo, son siglos y milenios que gays y heterosexuales están siempre juntos y luchamos por las mismas cosas. Desde los épocas de los griegos, incluso seguramente antes, el mundo artístico y el mundo de las personas que quieren ser respetados por poder determinar su sexualidad, y somos juntos en la misma batalla, nos conocemos. Yo, como niño, he crecido en camerinos donde mis padres estaban de un lado, estaba este señor muy simpático que se hacía drag queen, y se ponía maquillaje y tal, y para mí a 3 años no tenía ninguna trascendencia, era la normalidad misma, y entonces de ser rodeado y crecer como un niño en un ambiente muy en favor de los gays y muy abierto, no creo que me ha traumatizado, o a lo mejor sí, es por eso que entonces es cierto que para uno que hace espectáculos es extremadamente difícil, incluso imposible de ver cómo uno puede odiar a otro por su elección sexual. Además, que cuando tú viviendo al lado y lo ves perfectamente, que no tiene nada que ver con un punto de vista o nada que ver con uno que elige de ser esto o elige de ser lo otro, es la naturaleza misma. Hay personas que son gays, otras personas que son heterosexuales, otras personas que son entre los dos, como Oscar Wilde, y la naturaleza es así. Y si amas la naturaleza, hay que amar todas sus expresiones. Y uno puede también decir una cosa más profunda. Yo no creo en Dios, pero tengo mucha confianza en la naturaleza. Pienso que la naturaleza ha hecho bien las cosas y sigue haciéndolo bien. De una semilla nace un árbol. No está mal como concepto. Entonces, si existe todas estas formas de sexualidad, a lo mejor tiene un sentido biológico. A lo mejor lo necesitamos. A lo mejor esto hace un equilibrio que todavía no lo entendemos, para hacer que la raza humana siga adelante, se desarrolla, inventan cosas nuevas. A lo mejor es una manera de inventar cosas nuevas. Y de la misma manera que yo no entiendo las personas que son contrarios a no solo aceptar pero amar al mundo gay, yo intento siempre de ponerme del lado de mis enemigos, de ver cómo piensan. Entonces, ¿cómo puede ser uno tan lleno de odio frente al mundo gay? Yo lo he visto, lo conozco, veo personas que son homófobos, y es visceral, es pasional, tú ves que no es una reflexión no, es una cosa. Y entonces también esto
ya no es una opinión de alguien, ya no es política, es una cosa psicológica o fisiológica de la mente. Y creo que tiene algo que ver con un instinto biológico para defender la raza y la reproducción. Hay que reproducirse, no lo piensan, pero lo viven esta cosa, y estos van contra esta cosa, van contra la natalidad, van contra, y van contra el orden de las cosas. Y entonces, he pensado, pero eso es tan verdad, esta cosa que van contra el orden. Si uno lo mira del otro lado, que por ejemplo, a la época bíblica, en el Imperio Romano, que abarca desde Portugal hasta la Persia, el Imperio Romano, o desde el Marruecos hasta la Alemania, todo este imperio había entre 30 millones y 50 millones de habitantes. Esto era el número de habitantes en todo el Imperio Romano. Cuando entonces el cristianismo nace, y cuando el islam también nace, y cuando hay la homofobia y tal, nace. Lo que estoy diciendo, con 50 millones en esta época había muy poca gente y mucho espacio. Entonces a lo mejor unas ganas biológicas de llenar el espacio con niños. Ahora, pero la biología funciona de esta manera, con instintos. Ahora, en el mismo espacio, nosotros europeos estamos ya alrededor de, eran 400 millones, 450 millones de nosotros. Después los árabes ponen 300 millones, y a lo mejor estamos en el Imperio Romano de antes, estamos a lo mejor a 1000 millones, o un poco de 800 millones de habitantes en este espacio del... Y entonces te imaginas de 50 millones a casi 1000 millones, y a lo mejor hay algo dentro de nosotros que hace que ahora es el momento de pensar a reducir la población, y no de una manera pensado o consciente, de una manera inconsciente, cómo funciona la biología. Y entonces, por todas estas razones, a lo mejor eso es el gran mensaje que nos está llegando de nuestra biología, es abrirnos, desarrollar nuestras vidas y no necesitar reproducirnos tanto, llenar nuestras vidas de arte, de ciencia, de sexo, pero no la finalidad de tener más niños, porque ya basta, ya sobran. Y en esto, y no lo digo solo yo, lo dicen todos los amantes de la ecología y de nuestro mundo, y que somos demasiados esto. Y cuando con los cristianos fundamentalistas, usted no respeta a Jesús, yo digo, yo sí que respeto, yo quiero volver al tiempo de Jesús. Y usted quiere, sí, cuando éramos solo 40 millones. Hay que abortar, hay que utilizar preservativos, hay que aceptar todas estas cosas, porque así reducemos en la natalidad. Y última cosa, también son uno de los más grandes problemas del Irán islámica, problemas de Irán islámico. No es el embargo o las sanciones económicas por la bomba eventual o lo que sea atómico. El grande problema, número uno de las ayatolas, es que hay una caída de natalidad en Irán. Es que no están al nivel de España, es decir, que la población iraní se está cayendo. Significa que las mujeres islámicas en Irán no están teniendo hijos, porque quieren desarrollarse, quieren tener una otra manera de vivir, y están poniendo leyes para intentar imponer más hijos a los niños, a las mujeres. Si yo digo todo esto, para decir que incluso en un otro mundo, o todavía muy fuerte a nivel de ser conservador y tradicional, no han podido con esto, con esta tendencia del futuro. Entonces yo pongo por todo esto en una misma cosa. Hay algo nuevo que está saliendo. Yo creo que la presencia y la fuerza del orgullo gay es parte de esta cosa nueva. Pienso que esta cosa nueva pasa también por más intelectualismo, más arte, más creación, más respeto de la naturaleza. También el monoteísmo ha sido una cosa por el hombre y solo para el hombre. La naturaleza no entra en el monoteísmo, pero hay hoy en día creo que algo nuevo de espiritualidad que nace, que es el amor de la naturaleza, y saber que nosotros, seres humanos, somos otro animal, sino más, somos algo más en una gran cosa. Entonces, todos estos son mis luchas. Si yo me he equivocado
pensar, puedes decir, pero usted, Leo, se está equivocando, porque quiero mantener el espíritu crítico.